Padre, te pido que me permitas tener palabras de amor, Señor, hacia nuestra iglesia, hacia tu iglesia, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón y sus oídos, Señor, y espantes el sueño de este tiempo, Señor, para que podamos estar atentos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que podríamos entender primeramente que estaríamos hablando de niveles de compromiso o podríamos decir que existen grupos de personas que asisten a la iglesia y a esos grupos podemos pertenecer nosotros. Algunos grupos no nos gusta mucho cómo definirlos y tampoco nos gustaría que nos definieran dentro de ese grupo, pero al final todos queremos alcanzar el último grupo y ese es el grupo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a leer un poquito desde el versículo 22. Cuando tengan ustedes el versículo, digan amén. Solamente hay 2 amén, así que todavía vamos a esperar. ¿Hay más amén? Bueno, ¿ya todos dijeron amén? Amén. Entonces dice algo así como dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién están hablando? De Cristo, la cual es ¿su qué? Su cuerpo. O sea que estamos hablando de nosotros ahora. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Podemos entender que algunos son manos, otros son pies, otros son cerebro, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Eso es lo bonito que entendemos en la Biblia. Así que si esta iglesia, y tú eres parte de la iglesia porque eres parte del cuerpo de Cristo, es tu iglesia, entonces ya me muestra que nosotros tendríamos que tener niveles de compromiso en relación con el cuerpo de Cristo. A veces podríamos ver que nuestro compromiso hacia nuestro propio cuerpo o el amor que tenemos por nosotros mismos no es tan grande. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que no cuidamos el cuerpo, que no cuidamos las horas de sueño, que no cuidamos la alimentación, que no cuidamos lo que leemos, que no cuidamos lo que vemos. Bueno, podríamos decir que si no tenemos ese cuidado con nuestro cuerpo, aún podríamos tener menos cuidado por el cuerpo de Cristo, es decir, por la iglesia. Sin embargo, tendríamos que entender como algo importante la iglesia. Yo quiero enseñarles o quererles compartir este sentido de pertenencia que existe hoy en la iglesia. Y nosotros vamos a ubicar 4 tipos de personas en la iglesia. Y por favor, quiero que entiendan que esta parte es general y no es personal o hace alusión hacia alguna persona. Simplemente yo quisiera definir. Entonces, el primer tipo es, vamos a ver, el primer tipo se llama ¿el qué? Parásito. Existen parásitos dentro de la iglesia. Yo espero y creo que aquí no, pero alguna vez hemos visto a alguien o alguna persona que nos podría parecer como un parásito dentro de la iglesia y podríamos definir el concepto de parásito. ¿Qué dice? Es un ser vivo que vive y se nutre de otro, ningún beneficio. Es una persona que viene a nutrirse de las personas de la iglesia sin aportar ningún beneficio. Es decir, pueden venir muchas veces a la iglesia con una intención muy específica y personal, en búsqueda de algo para esa persona, para su familia, para su descendencia, es decir, buscando las dádivas. Nosotros entendemos claramente por qué a través de los años nos han mostrado que la iglesia y el amor se manifiesta a través de las obras de caridad y entonces pues una iglesia se define por qué bondadosa y generosa es y entonces la gente lo entiende y muchas veces personas pueden venir a la iglesia buscando una dádiva porque dicen que los cristianos se ayudan y entonces los cristianos te pueden ayudar a conseguir algo, un empleo, no lo sé. Hay personas que vienen así. Entonces, punto número 2 dice, se beneficia del cuerpo, él y sus crías se alimentan del huésped mientras lo enferman y lo debilitan. Debilitar el cuerpo de Cristo.
debilitar la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona que es parásito debilitar la iglesia? Exactamente. ¿Qué más? Bueno, mire, con su testimonio, eso es claro. Hay algunas personas que pueden venir a una iglesia y dicen, yo soy de la iglesia tal. Y dicen, oiga, pero mejor no diga que es de esa iglesia. ¿Por qué? Porque su testimonio, su conducta, sus actitudes, sus palabras demeritan a la iglesia. Muchas veces nosotros los hijos, con nuestro ejemplo, testimonio, palabras o acciones, hablamos mal de nuestros padres, de la educación que recibimos. Qué vergüenza muchas veces la conducta de un hijo, cómo avergüenza al padre o a la madre. Cuando ven la conducta de ese muchacho en la calle o de esa chica, dicen, no, ¿cómo serán los padres? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa en una iglesia. Cuando ven tu accionar, tu conducta, tu forma de pensar, tú dirás, bueno, ¿y cómo será esa iglesia? No vale la pena ir a esa iglesia porque esa iglesia permite todo. Ahí no hay control, ahí no hay límites, no hay un pastor. Bueno, con chismes sí, porque muchas veces hay palabras que dañan y apartan a otros del camino. Nosotros hemos escuchado una gran cantidad de testimonios de personas, no sé, de pastores que terminan robándose, engañando a otras personas. Hemos escuchado testimonios de pastores que se aprovechan de las mujeres de la iglesia. Hemos escuchado hermanos en Cristo que nos hacen mal en algún negocio, alguna venta, compraventa de algo, y entonces uno dice, yo mejor con los cristianos no hago negocios porque como somos hermanos, entonces mejor yo hago un negocio con personas que no sean. ¿Tú crees que siendo el cuerpo de Cristo le haces bien a alguien con tu conducta, una conducta que denigra tu iglesia, que habla mal de tu Cristo? Mire, todos nosotros entendemos claramente que estamos en un proceso de transformación. Alguna vez definimos la iglesia como una clínica o como un hospital de personas enfermas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Aquí en esta iglesia ni conozco ninguna iglesia donde todos los miembros de la iglesia son perfectos. Esta es una iglesia de personas imperfectas que desean ser transformadas. ¿Cómo? ¿Por la acción de un pastor o por una predicación? ¿O por el amor de los hermanos? Es un instrumento que Dios puede utilizar, pero quien transforma realmente tu vida y tu corazón es Cristo en tu corazón, que puede transformar tu vida, más allá de palabras, más allá de acciones, es la presencia de Dios, el Espíritu Santo en tu corazón y ese respeto, ese temor de Dios que te motiva y te obliga, por amor al Señor, por amor a Cristo, a cambiar tus actitudes, a ya no decir malas palabras, a ya no tener malas acciones, a no hablar de una manera que ofende, que denigra al Cristo que habla. Alguna vez Gandhi decía, cuando hablaban de los cristianos, decía, pues me gusta tu Cristo, le decía a un periodista, pero no me gustan tus cristianos. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a ver ese tipo de cristiano que critica y juzga, que sale de la predicación a hablar mal del pastor, de los hermanos, del anciano, de los líderes de la iglesia, y sale, dice cosas horribles de tu iglesia, y después están sorprendidos porque sus hijos no quieren ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, ¿de cuál? ¿Del pastor ese que tú dijiste? Bueno, nosotros entendemos que esos son parásitos, dice, personas que ocasionan importantes daños y lesiones. Ya entendemos cuáles son. Gente que con su testimonio, sus actitudes, su forma de vida, dañan a la iglesia y apartan a otros del camino. Oye, te invito a mi iglesia. Y te ven a ti y dicen, no, gracias. Yo mejor voy a la mía. Porque la tuya no. Razón para venir a la iglesia de estas personas. ¿Por qué vienen ellos a la iglesia? Aún lo desconocemos. Pero ese es el primer tipo de parásitos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido personas muchas veces que han llegado a esta iglesia con la intención de destruirla. ¿Por qué? Porque van a venir a una iglesia donde no respetas al pastor, donde no te parece que dé una buena conducta, un buen testimonio, no respetas a ninguno de tus hermanos, no muestras amor. ¿Qué te motiva a venir a esta iglesia? ¿A murmurar, a criticar? Bueno, yo no quiero estar en este grupo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere estar en el primer grupo. Y obviamente, pues, también Dios piensa algo acerca de eso. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca de estas personas, de este primer grupo que se llaman los ¿qué? ¿Los parásitos?
Por favor, acompáñeme en Judas capítulo 1. Es el antepenúltimo libro. Judas capítulo 1. Antes del Apocalipsis está Judas. Vamos a buscar el versículo 12 y 13. Y Dios piensa acerca de estas personas, de estos cristianos parásitos, que dice: estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y el versículo 13 dice: son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son palabras duras, ¿cierto? Estas son las personas que vienen a tu iglesia, son aquellos pastores que caen en pecado, que destruyen, que van a hablar mal de todo, que vienen y hablan y destruyen el testimonio, la reputación de tu iglesia. Como es el cuerpo de Cristo, destruyen la buena honra de tu Cristo. Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, no. Nosotros estamos llamados a ser imagen de Cristo. Me gusta tu vida, ¿a dónde vas? Que tú seas luminaria, que tú con tu vida transformes, que seas atractivo. Este es el primer grupo y bueno, finalmente en Romanos, en el libro de Romanos encontramos algo así del final de aquellas personas. Romanos 2, capítulo 5 dice: pero tú por tu dureza, Romanos 2:5, tú, parásito, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Triste, ¿no? ¿Qué es lo que acumulan estas personas? Bueno, intentemos no ser eso. Veamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida con nuestras actitudes, si realmente estamos construyendo dentro de nuestra iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, así que no estamos separados. ¿Cuál es tu testimonio, tu forma de hablar, tu conducta? Y entonces podríamos definir que no queremos pertenecer a este grupo. ¿No queremos ser qué? Parásitos. Este es un grupo que hace daño. Vamos al segundo grupo. Este otro grupo ya es más frecuente encontrarlo, es el simpatizante. El simpatizante es un grupo de personas que tienen ya una motivación para asistir a la iglesia, pero ¿qué es? Por su estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Te levantas el domingo y dices: ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o me voy a desayunar? No, mejor voy a la iglesia. Hoy me levanto con necesidad y entonces voy a la iglesia. Y otros días dices: no, mejor hoy no, porque hoy tengo otra cosa mejor que hacer. Hoy juega mi equipo, he tenido una larga semana y entonces necesito descansar. Una semana en la cual Dios te ha dado mucha bendición y el día del Señor, el único que te pide para que estés con Él, alabándole con tu voz, con tus canciones, escuchando su palabra, tú dices: no, hoy es para descansar. Ese es un simpatizante, va por emoción a la iglesia. Hoy sí me llama la atención, hoy no tengo nada mejor que hacer, entonces voy a la iglesia. Son personas, número 2, que les atrae la palabra de Dios, pero no la obedecen. Qué bonito las promesas del Señor Jesús, que me va a dar prosperidad, que dice que me cuida, que me lleva en su camino, que Dios me va a dar todo lo que necesito, que su palabra me puede sanar, que me va a dar paz con mis hijos. Eso me encanta, pero cuando Dios te dice: no dejes de congregarte, tú dices: no, esa no. Yo nada más me quedo con las que me gustan. ¿Cuáles me gustan? Los salmos, son lindos. Pero cuando vienen los mandamientos, ya dicen: no, esta no es la que a mí me gusta. Yo sí me gustan las promesas de Dios, pero cuando me dicen que obedezca algo que es formativo en mi vida, pues ya esa no me gusta, ya no la quiero hacer. Este es un punto interesante. Procesa la verdad espiritual a través de la mente. Todo lo quiero racionalizar. Y resulta que Dios no es un Dios racional. No lo puedo entender con mi mente,
Así que todo lo quiero llevar al proceso de la mente, lo filtro y no lo filtro, esto me llama la atención, esto es bonito, esto no tiene lógica, lo desecho de la Biblia, es decir, sigo a Dios en obediencia con condición. Pero es que resulta que cuando hemos visto a un Dios que esté tan racional como nosotros lo queremos y que obedezca al método científico. Cuando, ¿recuerdan las murallas de Jericó? Que Dios les dijo, déle vueltas a la muralla hasta que se caiga. ¿Cómo? ¿Darle vueltas a una muralla para que se caiga? Eso no tiene lógica. Pues ese es al Dios al que seguimos. Porque usted y yo hemos visto cosas en nuestra vida que no tienen lógica. Porque nosotros hemos visto a un Dios de milagros, que ha hecho cosas extraordinarias en tu vida. Entonces, esas sí las quiero, pero las otras, las que tienen que ver con compromiso y obediencia, esas no me gustan porque no las encuentro lógicas, razonables, comprometidas o por lo menos sujetas al método científico. ¿Cuándo te ha dicho, cuándo has creído tú que Dios tiene que sujetarse al método científico? Eso es pensar así de chiquito de tu Dios, pensar que tu Dios tiene límites. Entendamos claramente a qué Dios servimos. Así que profesa ser espiritual, siguiente punto, pero es guiado por sus sentidos. Su alabanza es mental. Alabo a Dios, esta semana me fue bien, gloria a Dios, bendito Dios. Y cuando te va mal, vienes con cierto resentimiento a decirle, Dios, pero yo esta semana me porté bien, porque no me está yendo bien. Eso no puede ser mental. Mire, el otro día compartíamos en la reunión de oración, que es muy escasa, compartíamos el hecho que esta semana hemos recibido tanto que hasta estemos tan emocionados con Dios que no sabemos cómo decirle gracias, 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 tengo tanto, me das tanto, que aún no merezco todo lo que me das. Pero esa misma pasión y el mismo entusiasmo, ¿tendríamos la capacidad de decirlo cuando esta semana no nos ha ido tan bien? No podemos muchas veces depender de la circunstancia para amar a Dios. Amamos a Dios porque esta semana vendimos todo, tenemos todo, hemos ganado mucho dinero, estamos muy contentos, nos ha ido todo bien. Gloria a Dios. Y la semana en que te va mal, ¿reniegas de tu Dios o dudas del amor de Dios? ¿O estás dudando? Porque entonces tu Dios es un Dios de bolsillo, quita, pon. Es un Dios proveedor, ese no es Dios. Rechaza los mensajes de confrontación, dice ahí, porque cuando venimos a hablar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de que Dios te va a dar, ese me gusta. Pero cuando te habla de pecado, cuando te habla de una conducta que debes seguir, un mensaje de confrontación, cómo debe ser tu vida en obediencia, por ejemplo, si hablamos de la ofrenda, si hablamos del adulterio, de la fornicación, si hablamos de la obediencia de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, perdón. Entonces esa predicación ya no me gusta. Ya Emilio se puso muy contento. Dijo, este pastor sí me gustó. Es que así son las cosas. Ese mensaje no te gusta. Si Dios te manda no te gusta, pero si te ofrece sí te gusta, pues es que muchas veces es la relación que tenemos a veces con los padres. Los amamos porque nos dan. Y el día que no nos dan lo que queremos, ese día estamos enojados con nuestro Padre por injusto. Pues no, son personas simpatizantes que son inconstantes y no adquieren compromiso. Dijimos, venimos a esta iglesia, a veces no, y alguien decía, el otro día Coleman decía, no, pues se levantan un domingo y se preguntan, hoy a qué iglesia iremos. Hoy vamos a esta, hoy vamos a la otra, nos agrada más acá, es que allí es más bonita la alabanza. Pero de pronto es mejor la predicación del otro pastor, o llegan acá y dicen, no, hoy va a predicar el hermano Carlos, vámonos a la otra. Ese es el problema, que nosotros tendríamos que entender que si esta es tu familia, tú tratas así a tu familia. Hoy vienes y hoy no vienes, me gusta más allí o acá. Pues seguramente así es que vive hoy el día el mundo. Y las familias son así, familias sin padre o entendemos que son padres de fin de semana. No. Nosotros tenemos una relación con Dios diferente. Si entendemos que este es el cuerpo y somos el cuerpo de Cristo, no podemos decir que somos un cuerpo así que viene y va. No podemos ser simpatizantes. Qué bueno que ya tenemos una asistencia regular en esta iglesia. Entonces podemos decir que ya no somos tan simpatizantes. Aún así tenemos miembros que vienen y se van.
Hoy, hermano, hermana, qué bueno, hoy es domingo. Ah, pues este domingo vino. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Pues no recuerdo, pero sí tenemos y vemos que son simpatizantes muchos de los miembros. No hay sentido de pertenencia y no tienen profundidad. Y nosotros habíamos leído en el libro de Mateo, a ver, acompáñenme, un versículo que quisiera repetir. Mateo 13, lo vimos en la predicación anterior, cuando hablábamos de la siembra y la cosecha. Y entonces entendíamos claramente que el sembrador era ¿quién? Jesús es el sembrador. Y que la semilla, ¿qué es? La palabra. Y que el terreno, la tierra, ¿quién es? Nosotros. ¿Se acuerdan que leímos que todo lo que sembrábamos era lo que recogíamos? Y que si nos gusta lo que estamos recogiendo es porque sembramos adecuadamente, porque somos buena tierra. Y si no te gusta lo que estás recogiendo hoy, quiere decir que has sembrado mal, que no es culpa de Dios, que es culpa tuya, y que de alguna manera tienes que replantear otra vez la nueva siembra. Y aquí lo dice, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Junto al camino, no había profundidad. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenían raíz, y se secó, porque era piedra con poquita. O sea, se emocionan con la palabra. ¡Ah! ¡Qué bonita la palabra! ¡Qué promesa! Hoy necesito del Señor. Pero vienen las dificultades, ¿y qué pasa? Se va. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Está hablando de las dificultades de tu vida, de las tentaciones de tu corazón, de lo que tu corazón realmente ve y alaba. Se van detrás de lo que quieres. Vienes a tu iglesia, pero estás más interesado en tu negocio, en tu economía, en tus amistades, en el partido de ahorita. Vienen como un relámpago y ya los viste y al ratito ya no los viste. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice Jesús, el que tiene oídos que oiga. Simpatizante. Segundo grupo. Primer grupo, ¿cuál era? Parásito. Segundo grupo. Papi, ¿me regalas agua, por favor? Simpatizante. ¿Somos simpatizantes? ¿Queremos ser simpatizantes? ¿Es el anhelo de nuestro corazón? Ok, pero ya estamos entendiendo más o menos el grupo de personas al cual, gracias hijo, al cual vamos perteneciendo. Tercer grupo, este es un buen grupo, el grupo de los creyentes. El creyente es un grupo que ya tiene otro nivel. Mire, tal vez todos fuimos parásitos alguna vez. Tal vez todos llegamos a ver la gente que había en la iglesia y la conducta de la gente. Yo he sido un parásito un tiempo en las iglesias, viendo la gente, viendo al pastor, viendo la alabanza, más preocupado en cómo cantan o cómo predican o cómo se expresa o cómo se visten o si te abrazan o no te abrazan, si te hablan o no te hablan. No es eso realmente lo que Dios busca de ti. Y tal vez fui simpatizante porque venía y yo decía, pues vamos a ir un sábado sí, un sábado no, porque pues, los domingos es el día para ir a desayunar y vamos en familia, entonces pues sí vamos a la iglesia este domingo, pero el otro no nos toca. Y a veces dejamos la iglesia para cuando necesitemos. Yo voy a la iglesia cuando me nace, cuando siento que quiero dar gracias a Dios, pero mi necesidad es todos los días recibir de Dios. Así que le agradezco solamente cuando me nazca en mi corazón. Y cuando te nace en tu corazón, déjalo a tu corazón para ver cuándo te nace venir a la iglesia y luego vemos visitas en la iglesia. Pero después vamos entendiendo un poco más y nos volvemos creyentes. Los creyentes son otra cosa. Dice, el creyente ha desarrollado una disciplina de asistencia a la iglesia. O sea, ya el creyente viene más regularmente a la iglesia. Es una persona religiosa porque ama a Dios, pero poco conocimiento.
Y ahí voy a hacer un comercial de lo que hemos insistido y motivamos a la gente de la iglesia. La iglesia, toda la iglesia tiene que ser uniforme en el conocimiento. Entonces, ¿por qué no se desafían y nos desafiamos a tomar un discipulado? Yo me ofrezco, a mí me encantaría, me encanta discipular, he discipulado a algunas personas y tengo unos hijos espirituales que realmente me enorgullecen, con los cuales hemos compartido un discipulado. Yo no tengo ahorita a nadie a quien discipular, pero el anhelo en mi corazón y el motivo de oración es quiero discipular a un varón. Porque resulta que nosotros somos creyentes, pero no nos discipulamos. ¿Por qué razones no nos discipulamos? Uno, porque creo que sé mucho. Discipulados, yo los he tomado todos. 50, 200, yo he tomado todos los discipulados. Es más, yo estoy para enseñar, no para que me enseñen. Soberbia o arrogancia. Discipulado, no tengo tiempo. Entonces la gente empieza a crecer como quiere o como puede. Y nuestra iglesia empieza a crecer sin una unificación de principios y conceptos, porque estamos diciendo, pues si todos somos hijos de Dios, yo también leo mi Biblia, yo oro y voy a escuchar los domingos la predicación. Pero nosotros no estamos caminando en el mismo sentir porque no estamos siendo discipulados. Es un privilegio discipular, pero también es un privilegio aún mayor ser discipulado. Y el desafío es, ¿por qué no te discipulas? Has tomado 50 discipulados, tal vez nunca has tomado un discipulado conmigo y me estás quitando la oportunidad de aprender de ti. Discipúlense, porque si no vamos a andar cada uno por un lado y otros por el otro lado, pero no tenemos el mismo sentir. Entonces ya no estaremos caminando juntos. Así que casi que en mi opinión es una obligación de cada miembro de la iglesia tomar un discipulado. Pero eso es algo que debe depender de ti. Es una convicción que deben hacer como principio. Necesito ser discipulado porque yo quiero caminar junto. La Biblia dice, ¿pueden caminar dos personas juntas sin estar de acuerdo? Pues así andamos. Cada uno por su lado, pensando que lo que a mí me parece mejor de hacer es esto. Pero no estamos caminando juntos. Y las razones son muchas. Va desde la arrogancia a que yo lo sé todo, o va hasta que simplemente la justificación del activismo, y ahí entramos en la corriente del mundo, ¿no? Nosotros vamos como todo el mundo, no tengo tiempo, yo vivo con prisa, no tengo tiempo y no tengo tiempo, con dificultad vengo el domingo a la iglesia. Tiene reverencia hacia la palabra de Dios, pero se resiste a obedecer principios que usualmente se oponen a las prácticas del mundo o tesoros del corazón. Ahí podríamos buscar Lucas 18, pero por cuestiones de tiempo voy a ir avanzando un poquito más. Acepta las verdades espirituales, pero no toma una decisión firme de arraigarlas en el corazón. Son las personas que están batallando. Están batallando porque todos tenemos un pecado. Porque dijimos que esta es una iglesia de enfermos y que todos necesitamos ser cambiados, pero nos cuesta trabajo dejar algunas cosas que queremos conservar. Y decimos, bueno, yo sí he cambiado en otras cosas, pero tal vez esta no. Esta sí la conservo para mí. Y bueno, no estamos para eso, para conservar y consentir pecados. Realmente estamos para cambiar y ser transformados. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo y entonces no queremos ser parásitos. Y muchas veces cuando nos resistimos, salimos a la calle y damos el más mal testimonio de la iglesia, del pastor, de tu Cristo. ¿Por qué no quieres cambiar? Porque esto no es una iglesia como estamos acostumbrados, donde se consienten. Es una iglesia donde se recibe todo lo que sea y no se trata de cambiar a nadie. Lo importante es que esté llena la iglesia. No creemos que así sea porque esta es una familia y queremos ser cambiados por Cristo. Para eso es que estamos nosotros alrededor, cada uno de nosotros, como pastores viendo vidas, pero como miembros viendo vidas. Recuerden que nosotros somos servidores, pero no estoy hablando solamente de Coleman, Jorge y yo. Estoy hablando de cada uno de nosotros, servidores. Entonces, su devoción de oración es pobre y su adoración es más emocional que espiritual. Necesito, dame. No estoy hablando de qué voy a dar, Señor. Hoy, ¿qué quieres que hagamos, mi Dios? No, es dame. Tiene incredulidad sobre lo sobrenatural
por supuesto, nosotros amamos a un Dios que no vemos, pero que sí conocemos a través de su palabra. ¿Tienen dificultad para honrar a Dios con sus bienes o busca justificaciones para evadir el mandamiento de dar? Y bueno, pues siempre estará uno pensando en ese momento donde vamos a orar por las ofrendas y empieza uno a buscarse en el bolsillo y encuentra uno la monedita de 10 pesos, ¿cierto? No, este creyente ya no busca la monedita de 10 pesos. Ya busca un billetito de 20 y lo pone con dificultad. Y mire, es que nosotros no creemos que esta iglesia tenga que ser una iglesia donde esté uno cada vez hablando y bueno, y vamos a ofrendar y den porque se necesita, porque este ministerio, pues, son cosas evidentes. Esta es tu casa, esta es tu iglesia, hay sentido de pertenencia, esta iglesia paga luz, paga servicios. Todo eso, quiero que entiendas, así como tratas tu casa con la misma responsabilidad, sé responsable con tu iglesia. Así que el entender que es Dios el proveedor de lo que tú tienes hoy en día, lo mucho o lo poco, te da también la posibilidad de entender que esto que hay en tu bolsa no te pertenece, así que de alguna manera ofrenda. Hay muchos ministerios en la iglesia, están requiriendo fondos, hay muchos ministerios, están requiriendo personas, hay muchas necesidades y miembros en la iglesia y requiere de gente que ore, y en todo eso podemos estar escasos. Así que ya no estés buscando el billetito de 20, recibiste 200 pesos, 2,000 pesos esta semana, esos fueron tus ingresos, 20 está bien. Y yo lo estoy diciendo por una razón muy específica, yo quiero que ustedes sean bendecidos, porque en mi experiencia me he dado cuenta que el ofrendar trae prosperidad. Y no estoy hablando del ministerio de la prosperidad, quiero que me entiendan claramente, yo les comparto mi experiencia. ¿Cómo está tu corazón a la hora de ofrendar? ¿Escasamente? Pues recoge escasamente. Quiero que entiendan, muchas veces tenemos aquí dificultad para ofrendar, pero somos muy generosos afuera. Qué bueno que seas generoso, sé generoso en tu iglesia. Y yo les puedo prometer que nada de lo que se recoge en esa ofrenda es para mí. Y es muy poco lo que se le paga al pastor y es aún menos lo que se le paga al diácono. Así que no estoy pidiendo que ofrenden para mí. Ofrenden para Dios y no sientan tristeza por los 20 pesos que pusieron. Háganlo con gozo. El simpatizante, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de algo más. Vamos a hablar de, el creyente. Entonces, ¿cuántos llevamos? Ok. Nosotros tenemos un grado más, que se llama el discípulo. El discípulo. Este es un grado muy bonito y para eso me gustaría que pudiéramos ver un video chiquito, para que podamos ver una diferencia entre el creyente y el discípulo. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo,
Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buscamos en la Biblia, mencionan 12 veces la palabra creyentes. Ya entendimos que son creyentes, ¿cierto? Creyentes son todos. Sal y pregúntale a la gente que se cree en Dios. Creyentes son todos. 12 veces en la Biblia. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra discípulos? 241 veces. Esto quiere decir que Dios quiere que seamos discípulos más que creyentes. Y esta partecita me llama tanto la atención porque es la parte que nosotros queremos y creemos. Queremos discípulos. Es fiel. ¿Quién es el discípulo? Aquel que es fiel a su disciplina de asistencia y lo hace con gozo. Hoy voy a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar su palabra. No, hoy voy a la iglesia y qué cartera, y cambiaron el horario y ahora me toca levantar más temprano. No, voy a la iglesia. Sirve con afecto y lealtad y disposición en su iglesia. Tiene una sonrisa, un abrazo, le gusta, es enseñable. Ese es el primer principio, es enseñable. Oye, ¿quieres hacer un discipulado? Yo me los conozco todos. Ok, lo voy a hacer, sí, pero te voy a enseñar más bien yo a ti. No, porque el otro día decíamos, dar gracias porque por escuchar. Escuchar, eso es un motivo para dar gracias a Dios. Escucha a las personas, es enseñable y se sujeta a sus pastores. Recibe las cosas del Espíritu Santo porque se ha ejercitado en el discernimiento. Se examina a sí mismo y se juzga. Qué difícil es, ¿no? Entender, conocer cuando estamos mal y le pedimos al Señor que necesitamos ser cambiados. Nosotros sabemos cuál es nuestra batalla y pedimos a Dios que nos cambie. Reconocemos nuestro pecado y pedimos que seamos cambiados, porque el anhelo de nuestro corazón es parecernos a la imagen de Jesús. Se examina a sí mismo y se juzga, es reverente con la palabra de Dios, la estudia y la declara. Ojo, escucho la palabra, la leo, la guardo en mi corazón y la obedezco, consecuentemente la vivo. Soy una Biblia permanentemente. Tiene disciplina de adoración, intercede por el prójimo y adora a Dios en espíritu y en verdad. Busquemos un poquitito Juan 8:31.
Juan 8:31. Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a quién le dijo? Entonces los judíos, ellos eran creyentes, ¿cierto? Porque ellos creían. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Eran qué? Creyentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Ok, los judíos eran creyentes, conocían la Biblia mejor que nosotros. Si permanecen en mis palabras, yo quiero que sean mis ¿qué? Ok, entonces entendamos, leer la Biblia es bueno. Entonces yo soy creyente, pero ¿qué quiere Dios? ¿Me quiere creyente o me quiere discípulo? Quiere que yo sea su discípulo. Entonces aquí nos muestra un poco la voluntad de Dios para tu vida. Él quiere discípulos. 241 veces lo menciona en la Biblia. Creyentes 12 veces. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces ese es su motivo. Los creyentes animan, pero los discípulos llevan, convierten. No suman, multiplican. Los creyentes a veces se van de las iglesias afanados, preocupados. Los discípulos tienen otra finalidad. Los discípulos transforman, trastornan al mundo. Veamos esto un poquito. Hechos 17:6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos de las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban hablando de unos hermanos que parecía que hacían gran alboroto. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Trastornaban al mundo. Bueno, este grupo de trastornadores somos nosotros, los discípulos. Dios quiere discípulos que trastornen el mundo. ¿Tu vida realmente hace la diferencia en donde tú estás? ¿Tú eres creyente o eres discípulo? Si eres creyente, solamente di yo soy cristiano. Ojalá que des buen testimonio para que no eches a perder el testimonio de tu Cristo. Pero si eres discípulo, entonces tu objetivo debe ser ganar almas, salva almas. Dice, quien salva almas es sabio. ¿Por qué te callas el evangelio? El objetivo de Dios es muy claro. Aquí lo vamos a ver en el último video que vamos a poner. Yo quiero que entendamos, creyentes creen en Dios, leen su palabra, no se sujetan, pero vienen a la iglesia, no toman discipulado, pero conocen y tienen un conocimiento de la Biblia. Pero Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos que trastornen el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagas algo específicamente. Quiero que sepas lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos a ver este video.
es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? La gran comisión. Mire, si nosotros vamos entendiendo claramente el propósito de Dios en tu vida, es más sencillo hacerlo. Podemos definir hoy, que somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que ser transformados. Y nosotros empezamos siendo parásitos, porque llegamos a ver, pero más estamos viendo al hombre que a Cristo, a analizar todo, a juzgar todo. Nos convertimos después ¿en qué? En visitas. Venimos y otras veces no venimos y otras veces sí. ¿Terminamos siendo qué? Creyentes, porque ahora sí creemos y estamos leyendo la Biblia, pero todavía no nos rendimos a la palabra de Dios, todavía la juzgamos, la pasamos por el filtro de la mente, como que no nos convence muy bien, existen otras cosas. Pero la transformación termina en discípulos, ¿no es cierto? Sí, discípulos. ¿Y el objetivo del discípulo cuál es? ¿Hacer buenas obras? ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Llevar el evangelio, la gran comisión, llevar el evangelio a todas las naciones. Ese es el objetivo de Dios para tu vida. Tu objetivo es lleva el evangelio, comparte el evangelio, gana almas para Cristo. Forma pastores, forma diáconos, forma ancianos, forma creyentes que estén dispuestos ya a dar el siguiente paso, el servicio. Porque no es el servicio a una estructura, es el servicio a Dios. ¿Qué queremos ser, creyentes o discípulos? Entonces obedezcamos la palabra de Dios. Realmente ese es el objetivo. Uno quiere entender claramente la voluntad de Dios. Siempre la pregunta es ¿para qué existimos? Y nosotros nos damos cuenta que la vida, tu vida, tiene sentido cuando entendemos el plan de Dios. Dios quiere que le glorifiquemos a Él. Y la única forma de glorificar a Dios es, 1, conociéndolo, y 2, obedeciéndolo. Haz la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios y cúmplela. Si Dios te habla de la gran comisión, que es hacer discípulos, llevar el evangelio, salvar almas, entonces hazla. Glorifica a Dios con tu vida, con tu trabajo, con tu conocimiento, con tu profesión, pero lista, lleva el mensaje, salva almas. Y ya conociendo la voluntad de Dios, entonces podemos hacer su plan y entendemos claramente el objetivo de nuestra vida, más allá de todo lo demás. Así que hoy me gustó y durante esta semana me encantó el hecho de conocer un poquito cuál ha sido ese proceso de transformación con la metamorfosis que ha tenido mi existencia de ser un parásito. Hoy quisiera entender que he podido ser transformado en un discípulo y quiero llevar esas características en mi vida para el servicio de Dios. Ya no quiero ser solamente un creyente, yo quiero ser un discípulo que no solamente cree, sino que obedece y sigue a su maestro. Había un joven rico que preguntaba a Jesús, Señor, ¿y qué tengo que hacer para ir al cielo? Y entonces decía, pues, cumplir los mandamientos. Y dijo, yo los cumplo todos. Bueno, entonces ahora vende tus bienes y sígueme. Y entonces se detuvo. Dijo, es que tenía muchos bienes. Fíjese dónde estaba su amor. Entonces, con mucha tristeza le dijo que no lo podía seguir. Hoy en día, gracias a Dios, no me está pidiendo Dios que deje mis bienes y los siga. Honra a Dios con lo que haces, incluso con tus bienes, pero principalmente tu vida. Dios no quiere tus bienes, Dios quiere tu corazón. Síguele en obediencia, búscale, síguele, cumple con su gran comisión, lleva el mensaje de evangelio. Mire cuántas personas hemos sido rescatadas porque alguien un día se atrevió a compartirnos el evangelio. ¿Qué sería de mí, qué sería de mi familia si nadie me hubiera compartido el evangelio? Así que hoy estoy muy agradecido con Dios por este mensaje y vamos a terminar orando. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra cómo debe ser nuestra conducta ante ti. Padre, gracias porque hemos aprendido a confiar en ti, Señor, y porque entendemos que estamos siendo transformados, mi Dios. Padre, yo no quiero ser parásito en mi iglesia, mi Dios, pero tampoco quiero ser visita.
Señor, yo soy un creyente que te ama, pero más allá de eso, entiendo que tu plan es que yo sea un discípulo tuyo. Padre, bendice esta actividad que hoy estamos haciendo, bendice nuestras vidas, Señor. Permítenos que seamos de bendición. Permítenos ser obedientes, mi Dios, para que podamos llevar el Evangelio a todas partes donde tú nos pones, mi Dios. Gracias porque debemos empezar con nuestra familia, Señor. Gracias por la salvación de mi esposa y de mis hijos, Señor. Gracias por la salvación de mis hermanos hoy aquí presentes, Señor. Te pido que sean multiplicadores de tu palabra, mi Dios, y que, Padre, podamos entender claramente que tú no nos has creado por casualidad. Nos has creado con un propósito que es honrarte y servirte, Señor, y darte gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.